Ejercicio 27, clase 10. La redacción nos dice, en la tabla las magnitudes A y B son proporcionales. Bueno, nos dan la tabla y después nos dicen cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. A evaluar las alternativas. Ahora, nótese que el enunciado no te está diciendo qué tipo de proporción es entre las dos variables. Es decir, hablamos de directamente proporcional o inversamente proporcional. No lo dice. Entonces nosotros vamos a tener que sacar el patrón consecuente. Es decir, observar los números y ver cuál es la tendencia. Por ejemplo, la letra A, ¿cierto? Cuando tomo el valor 10, la variable A, ¿cierto? Después aumentó a 20. La variable 10 terminó en 20. ¿Y qué sucedió con la variable B? Yo esperaría que esto aumentara y sin embargo bajó, cayó a 2. Y eso significa que esta tabla son inversamente proporcionales. Los valores de esa tabla entonces son inversamente proporcionales. Vamos a ver. A y B son directamente proporcionales, ya sabemos que eso estaría malo, ¿cierto? Eso estaría falso. Después tenemos que la constante de proporcionalidad es 2, ya. Y aquí me está obligando a que no use la regla de 3, ¿cierto? Porque yo podría despejar el valor de x ahí, podría obtener ese valor, sino que voy a tener que sacar la constante de proporción en base a que es inversamente proporcional. Y el modelo para inversamente proporcional es cualquiera de las dos variables, en este caso es la letra A, vamos a cambiar la x, la y, ¿cierto? Por la variable A. Y si le colocas b, no importa, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo importante es que arriba tiene que ir tu constante k y abajo, ¿cierto? Como recíproco, tiene que ir la otra variable. En el fondo, algebraicamente, si tú pasas esto que está dividiendo, multiplicando, y el a que queda multiplicando lo pasas dividiendo, te va a quedar también que b es igual que k partido por a. Así que, sea cual sea la letra que tú escojas, siempre van cruzadas en el fondo. Una va arriba y la otra va como denominador. Ese es el concepto. ¿Ya? Así que da lo mismo. Yo planteé la A, así que me quedo con esta. Con mi A igual K partido por B. Que eso es el modelo de inversamente proporcional. Cuando hablamos, recordemos que cuando hablamos de variables proporcionales, esto sería así. Ahí sería el modelo. Ahí, nada más que eso. Así que tengo que despejar mi letra K y compararlo si efectivamente es o no es 2. ¿Y cómo lo vas a comparar? Toma cualquier par de valores. Por ejemplo, el 10,4. Si A vale 10, coloco el 10, coloco la K, el valor de B es 4. Y esto me implica entonces, si paso el 4 multiplicando hacia el lado izquierdo, me va a implicar que K vale 40, que es bastante distinto de 2, así que esa también estaría mala o falsa, ¿cierto? Después A y B representan gráficamente una línea. Por concepto, toda función que es inversamente proporcional tiene este patrón de comportamiento. Tenemos nuestro eje de coordenadas y esto se llama, cuando es inversamente proporcional, una asíntota. Es asintótico y es forma curva, no es una línea recta, es una forma curva, ¿ya? Es una forma neiloide, en estricto rigor, neiloide, y es curva, ¿ya? Y es asíntota para el eje Y y para el eje X. Y eso tiene que ver, por el fondo, porque analicen ustedes el patrón de la función. No puede ser cero, porque no existe la división cero, o sea que el valor de la variable b nunca puede llegar a ser cero. ¿Y qué pasaría si la constante, o sea, perdón, el valor de a fuese cero? También se te anula. Tendría que ser la constante de proporción cero y se desaparece. Entonces deja de existir la función. Así que por lo tanto no puede ser cero para esto, ni puede ser cero para este lado. Ni para el x, ni para el y, ni para la variable independiente, ni para la dependiente. O, dicho de otra manera, para la abscisa y para la ordenada, si lo queremos más en términos de función. Ese es el concepto curioso. Entonces, la tercera o la C también estaría mala, ¿ya? Así que ya por descarte tendría que ser nuestra alternativa D. Como somos majadero, obviamente que la vamos a resolver igual. Dice el valor de X en la tabla es 15. Bien, y ahí tienes dos opciones. O planteo directamente con la tabla la regla de 3. Vamos a hacer las dos. O uso el modelo. Ya sé que mi K es 40. Voy a anotar acá. Esto no, ya no corre. Explicamos que eso es para directamente proporcional. Y vamos a escribir, ¿cierto? Que nuestra variable K
nuestra variable, nuestra constante es 40. Nuestra constante de proporción es 40. Bien. Y yo ya sé que el modelo es A, K partido por B. Así que vamos a hacer las dos cosas. Primero vamos a plantear la regla de 3 y después vamos a usar el modelo para que tengan las dos visiones de cómo se resuelve el tema. Por planteamiento de regla de 3, digo yo, nótense que es inversamente proporcional, pero el planteamiento es igual. 4, o 10 mejor dicho, para ir en el mismo orden sistemático que está la tabla. 10 es a 4. Entonces x es a 8 tercios. Si esto fuese directamente proporcional, se resuelve, ¿cierto?, multiplicando cruzado. Pero ahora no. El planteamiento se hace igual, con el mismo sentido, pero lo que tengo que multiplicar son estos dos números. Y después divides por este. Cambia la estructura por ser inversamente proporcional. Eso es lo que tienen que tener muy, muy en cuenta. Así que esto implica de que x va a ser igual que 10 por 4. Y eso dividido por 8 tercios. Ahora aquí podrían, en el fondo, aplicar lo que se llama la regla de la oreja, y ese 3 te va a pasar multiplicando al numerador. Así que por lo tanto esto es lo mismo que escribir 10 por 4 por 3, que es el denominador de la fracción de abajo, y acá te queda el 8. Yo siempre les digo que no multipliquen las fracciones inmediatamente, dejen como factores, por la posibilidad de cancelar términos, y eso es lo que va a ocurrir ahora. Cancelo el 4 con el 8 y dejo un 2. Luego cancelo el 2 con el 10 y dejo un 5. Y al final el ejercicio se me quedó en 5 por 3 y nada más abajo. ¿Ven? Es mucho más sencillo que estar trabajando con números grandes. Así que x vale efectivamente 15. Y hemos demostrado, ¿cierto?, que por el planteamiento de regla de 3 da el resultado 15. Así que la D es verdadera. Ahora, otra alternativa sería, ¿cierto? Voy a reescribir que mi K es 40 porque ahora lo voy a usar. Usar el modelo. Vamos a ver. Tengo el valor del B, que es 8 tercios. Y, ¿cierto?, me falta el valor del A, que no lo conozco. Así que este de aquí no lo conozco y se llama X. Conozco mi constante, que nunca cambia, para toda la función, y eso es 40. Y ya habíamos dicho que conocemos, ¿cierto?, el valor de nuestra variable B, que va aquí. 8 tercios. Aplicamos el mismo principio, este pasa multiplicando para acá, y nos va a quedar que X es igual que 40 por 3, y aquí ponemos un 8. Una vez más, no multipliquen 40 por 3 y después dividan por 8. Eso es un camino largo. Simplifiquen al tiro, expresar siempre todas las fracciones como factores. 40 con el 8 y dejas un 5. Y 5 por 3, ahí ya multiplicas. Es igual que 15. Y una vez más hemos ratificado que la alternativa correcta es la D. Ya sea por aplicar el modelo o ya sea por aplicar la regla de 3.